Pekín acaba de terminar una máquina destinada a cerrar una brecha de 20 años en la fabricación de chips. Si has visto el titular, eso es prácticamente todo lo que sabes. Lo que se omitió es que la máquina ocupa casi toda una planta de producción construida con piezas de segunda mano obtenidas mediante ingeniería inversa en un laboratorio de alta seguridad en Shenzhen. La máquina a la que persigue, un escáner ASML, es aproximadamente del tamaño de un autobús escolar. Esta necesitaba un edificio entero. Pero el tamaño no es lo importante. Lo importante es lo que falta en su interior y por qué todo el esfuerzo ahora depende de un gas incoloro que Pekín acaba de cortar. Ahora bien, para poner esa brecha en perspectiva, durante casi 2 décadas, una empresa en los Países Bajos ha mantenido un monopolio total sobre las máquinas que imprimen los chips más pequeños y densos del planeta. ASML. Ni Intel, ni Samsung, ni siquiera Nvidia, la empresa cuyos chips actualmente impulsan la mayor parte de la inteligencia artificial mundial. Todos ellos, absolutamente todos, dependen de máquinas fabricadas por una empresa holandesa, ya que ASML es el único fabricante del planeta que ha logrado que la litografía ultravioleta extrema funcione a escala comercial. Cada procesador de un teléfono inteligente moderno, cada chip avanzado de un centro de datos de IA, cada chip de vanguardia de un avión de combate o un sistema de guiado de misiles, todo ello tiene su origen en una máquina de ASML en algún punto de la cadena de suministro. Una sola empresa en un pequeño país, situada en la cima de una cadena tecnológica global valorada en billones de dólares, y hasta hace muy poco, casi nadie fuera de la industria de los semiconductores conocía su nombre. China no posee ninguna de ellas. Desde 2019, los controles de exportación impuestos por los Países Bajos, con el respaldo de la presión de Washington y Tokio, han impedido que la versión más avanzada de esta tecnología llegue a una fábrica china. Este es el principal obstáculo para toda la industria china de chips avanzados, la pieza clave que el dinero por sí solo no puede comprar, ya que la empresa que la fabrica tiene prohibido legalmente venderla, independientemente de la cuantiosa inversión china. Por eso, el prototipo de Shenzhen no es solo una curiosidad técnica. Los chips avanzados son la moneda de cambio en la carrera por la IA, y esta carrera es algo que todos los gobiernos del mundo consideran una cuestión de seguridad nacional, no solo un asunto comercial. La empresa taiwanesa TSMC, ubicada frente a la costa china, fabrica actualmente la mayoría de los chips más avanzados del mundo utilizando herramientas de ASML que China no puede adquirir legalmente. Cada año que China permanece excluida de la litografía ultravioleta extrema, es un año más en que sus empresas de chips más avanzadas se quedan una generación o más por detrás de los chips que entrenan los modelos de IA líderes en el mundo. Ese es el verdadero objetivo de todo este programa: eliminar la única palanca que el resto del mundo ejerce actualmente sobre la industria tecnológica china. Así que Pekín hizo lo que suele hacer cuando se topa con un obstáculo así. Decidió construir la suya propia. En diciembre de 2025, Reuters informó que un equipo que incluía a antiguos ingenieros de ASML había completado un prototipo de máquina de litografía ultravioleta extrema dentro de un laboratorio de alta seguridad en Shenzhen. La máquina se ensambló en gran parte con piezas de segunda mano y obtenidas mediante ingeniería inversa, y varios medios que se hicieron eco de la noticia, como Power Electronics News y Tech Power Up, describieron el prototipo terminado como un aparato que ocupaba casi toda una planta de la fábrica. Nótese la frase, piezas de segunda mano y obtenidas mediante ingeniería inversa. Así, no es como una empresa construye una máquina cuando puede simplemente pedir los componentes. Esa frase describe la situación cuando un país
no puede comprar legalmente las piezas que necesita y de todos modos tiene que adquirirlas poco a poco, a través de canales que nadie involucrado está dispuesto a detallar públicamente. La alta seguridad tampoco es un detalle insignificante. Un prototipo tan delicado políticamente, construido en parte con componentes que nunca debieron salir de su país de origen, no se encuentra tras las puertas de una fábrica común, y cada ingeniero que trabajó en él firmó sabiendo exactamente de qué tipo de programa se trataba. Fuentes chinas citadas en ese mismo informe establecen como objetivo realista el año 2030 para que la máquina comience a producir chips a escala comercial. Algunos medios de comunicación chinos vinculados al Estado han sugerido una fecha anterior, 2028, para la primera producción operativa. Cualquiera de las dos cifras implica años, no meses, y es precisamente en ese lapso entre la creación de un prototipo y su puesta en marcha en una fábrica donde reside la verdadera esencia de esta historia. Entonces, ¿qué construyeron en realidad sino una copia de la máquina de ASML? Una máquina diferente que persigue el mismo resultado por un camino completamente distinto, y las diferencias comienzan en el núcleo mismo de cómo genera luz. Los escáneres de producción de ASML generan luz ultravioleta extrema mediante un proceso denominado plasma producido por láser. Un láser de dióxido de carbono dispara 50 gotas de estaño fundido cada segundo, vaporizándolas una a una y convirtiéndolas en un plasma que emite la longitud de onda exacta necesaria para grabar en una oblea de silicio detalles más pequeños que un virus. Léalo de nuevo. 50.000 impactos de precisión sobre gotas de metal líquido que caían cada segundo, sin fallar durante años, dentro de una fábrica de chips en funcionamiento. Suena casi imposible, y durante años prácticamente lo fue. ASML invirtió décadas y decenas de miles de millones de dólares para lograr que ese proceso fuera lo suficientemente estable como para funcionar sin interrupciones en una fábrica en lugar de en un laboratorio de investigación. El prototipo chino no intenta esto. Según un informe de EE Times de diciembre de 2025, Chiai Misko, la máquina china utiliza un método completamente diferente, llamado plasma de descarga inducida por láser. En lugar de que un láser vaporice un chorro de gotas de estaño que caen, dos electrodos giratorios recubiertos de estaño giran uno hacia el otro y una descarga de condensador, esencialmente una chispa eléctrica controlada, convierte el estaño en plasma en el punto donde los electrodos casi se tocan. Sin generador de gotas, sin 50 impactos de precisión por segundo, un camino mecánicamente más simple hacia la misma longitud de onda de luz, construido a partir de un conjunto de supuestos de ingeniería completamente diferentes. Y aquí por qué esa elección es importante. El método de gotas de ASML produce un punto de luz pequeño, increíblemente estable y brillante, que se repite una y otra vez con una variación mínima entre pulsos. Esta estabilidad permite que una fábrica de chips opere la máquina a máxima velocidad de producción durante meses, sin que el patrón se desplace de la oblea. El método de electrodo giratorio que utiliza China evita la precisión casi imposible de alcanzar 50.000 diminutas gotitas por segundo. Y es precisamente por eso que un equipo sin las décadas de experiencia de ASML en ingeniería de microgotas podría construirlo. Pero lo más sencillo suele implicar sacrificar algo. Dos electrodos metálicos que se erosionan físicamente entre sí, chispa tras chispa, no duran ni de lejos tanto como un láser dirigido a gotas que caen y que nunca tocan una superficie. Cada descarga
desgasta un poco más las puntas de los electrodos, lo que significa que la intensidad de la luz varía a lo largo de la vida útil del componente en lugar de permanecer constante. Y una fábrica de chips no puede tolerar una fuente de luz que cambie silenciosamente durante la producción. Menor consistencia, mayor desgaste y una salida de luz que, según múltiples fuentes citadas, está muy por debajo de la que producen las máquinas comerciales de ASML. China eligió la versión de esta máquina que realmente podía fabricar con las piezas y el talento a los que tenía acceso. Que esa versión pueda sobrevivir a meses de uso continuo. En la fábrica es algo que nadie fuera del laboratorio de Shenzhen ha demostrado todavía. Y esa decisión de ingeniería no surgió de la nada. Todo se remonta a personas específicas reclutadas a propósito, y la historia detrás de ellas es más complicada de lo que la mayoría de los medios de comunicación han hecho parecer. Lin Nan, quien lideró el proyecto de la fuente de luz, dirigió el área de tecnología de fuentes de luz en ASML antes de regresar a China en 2021 a través del Programa Nacional de Captación de Talento Extranjero del país, el mismo mecanismo que Pekín ha utilizado durante años para atraer de vuelta a científicos e ingenieros de empresas y universidades occidentales. Su equipo, con sede en el Instituto de Óptica y Mecánica Fina de Shanghái, publicó una investigación en el China Laser Journal en marzo de 2025 que describía un método de láser de estado sólido para generar la luz. El South China Morning Post cubrió dicha investigación en mayo de ese mismo año. Esa es una pista, y es la que ha captado la mayoría de los titulares, porque el hombre que dirigía la división de fuentes de luz de ASML acaba de construir la versión china. Es una historia limpia y sencilla. Pero aquí está la parte que la mayoría de la cobertura omite por completo. En otros informes, el método del electrodo giratorio, cuyo diseño de plasma de descarga inducida por láser está integrado en el prototipo de Shenzhen, se atribuye a un equipo independiente del Instituto Tecnológico de Harbin, que trabaja con un enfoque físico completamente diferente para el mismo problema. Dos instituciones, dos enfoques de ingeniería distintos, funcionando en paralelo, no en secuencia, y sin necesariamente comunicarse de forma coordinada. No se trata de un desertor que, por sí solo, resuelve el problema de la litografía en China, como se ha presentado en muchos medios. Se parece más a un país que financia simultáneamente múltiples vías de desarrollo en competencia, apostando a que al menos una de ellas acabará imponiéndose, porque en Pekín aún nadie sabe qué enfoque, el láser de estado sólido o el electrodo giratorio, resultará ganador. Esta es una historia más compleja y costosa que la de un genio que regresa y lo soluciona todo. Probablemente sí, también la versión más precisa, y dice mucho sobre la seriedad con la que se está tomando esto, el hecho de que Pekín esté dispuesto a financiar dos instituciones distintas que persiguen el mismo objetivo en lugar de apostar todo el programa por una sola. Vale la pena reflexionar sobre por qué este enfoque es importante, más allá de simplemente presentar los hechos correctamente. Si la historia tratara realmente de un ingeniero que desertó y resolvió por sí solo un problema en el que ASML trabajó durante 20 años, eso sugeriría que el avance de China depende de un puñado de personas irreemplazables, y perder a cualquiera de ellas retrasaría todo el programa años. El hecho de que dos instituciones apliquen dos enfoques físicos diferentes revela una historia distinta. Indica que Pekín no está apostando el programa a la experiencia de una sola persona. Está abordando el problema de la fuente de luz como un fondo de capital riesgo aborda un mercado incierto, financiando enfoques competitivos
y dejando que los resultados decidan cuál prevalece. Se trata de una estrategia más sólida de lo que sugiere el titular del Genio Solitario y también más costosa, razón por la cual la mayoría de los artículos breves la omiten y optan por una historia más concisa, ya que generar la luz es solo el primer problema que esta máquina tiene que resolver. Conseguir que esa luz grabe realmente un chip funcional es el siguiente paso, y podría ser el más difícil. La luz ultravioleta extrema es absorbida con casi cualquier cosa, incluyendo aire y lentes de vidrio comunes. Por eso, las máquinas de ASML no usan lentes más allá de la fuente de luz. En su lugar, usan una cadena de espejos. Espejos pulidos hasta alcanzar una suavidad medida en átomos individuales, situados en un vacío casi total, porque una sola molécula perdida del gas equivocado en el lugar equivocado puede dispersar la luz antes de que llegue a la oblea. La fabricación de espejos de esa precisión y el mantenimiento de una cámara lo suficientemente limpia como para que esto fuera relevante le llevó a ASML casi 2 décadas de trabajo con un reducido grupo de proveedores especializados en óptica con sede en Alemania. Empresas que, en esencia, no tienen competidores reales, ya que prácticamente nadie más en el mundo ha tenido que resolver este problema específico. No hay informes públicos que confirmen que el prototipo chino haya alcanzado aún ese nivel de precisión. La fuente de luz es lo que acapara los titulares ahora mismo, porque es lo que los periodistas pudieron detallar. Un electrodo giratorio y una chispa, al menos, dan pie a una historia que se puede describir en un párrafo. Los espejos pulidos con una precisión de una fracción de átomo no son el tipo de detalle que se filtra de una instalación durante este confinamiento, ni tampoco la pureza exacta del vacío que los sella. El sistema de vacío y la cadena de espejos que se encuentran detrás de la fuente de luz, la parte que realmente determina si esta máquina puede imprimir un patrón de chip útil en lugar de una mancha de luz dispersa sobre la oblea, es la parte que nadie fuera del laboratorio de Shenzhen ha mostrado funcionando con calidad de producción. Se puede construir una luz brillante. Lograr que esa luz realice un trabajo útil sobre una oblea es un problema de ingeniería completamente distinto, y es el que el socio óptico alemán de ASML pasó 20 años resolviendo discretamente sin que nadie se diera cuenta. Si este análisis te resulta útil, suscríbete. Este canal cubre cada semana la tecnología que busca transformar el poder global, y este prototipo que se encuentra ahora mismo en ese laboratorio de Shenzhen es una de las mayores apuestas que se están haciendo en todo el mundo. Y el funcionamiento de un sistema de vacío tan sensible, que mantiene toda la cámara estable y libre de contaminación para un proceso tan frágil, depende de un parámetro específico, casi insignificante, que no tiene nada que ver con láseres ni espejos. Helio. El helio es químicamente casi inerte, no reacciona con los materiales que lo rodean, y es precisamente por eso que las fábricas de chips y las herramientas de litografía dependen de él para purgar y enfriar la maquinaria sin contaminar un proceso tan sensible a las interferencias. No existe un sustituto real. No se puede usar un gas más barato y esperar el mismo resultado, porque la razón principal por la que se usa helio es que ningún otro se comporta de la misma manera a este nivel de precisión. Y China tiene un problema con el helio que no tiene nada que ver con el talento de los ingenieros, sino con la geografía, porque el helio no existe en cantidades extraíbles en casi ningún lugar del planeta. China importa más del 85% del helio que usa, según informes de Trivium China y Trend Force de mediados de 2026. Históricamente, más de la mitad de esas importaciones provenían de un solo país, Qatar, mientras que Rusia suministraba la mayor parte del resto. Posteriormente,
El 10 de julio de 2026, el Ministerio de Comercio de China impuso una prohibición inmediata e indefinida a las exportaciones de helio, alegando la necesidad de proteger el suministro interno. Reflexionemos un momento. Este problema no lo crearon ASML ni los Países Bajos. Pekín simplemente cortó el suministro de un gas indispensable para el funcionamiento de su industria de semiconductores. La prohibición se produjo tras una serie de problemas de suministro a principios de año. Los ataques iraníes habían dejado completamente fuera de servicio la planta de Ras Laffan en Qatar, una de las mayores fuentes de helio del planeta. Rusia, el otro gran proveedor que abastece la demanda china, ya había endurecido sus propios controles de exportación en abril. Así pues, en julio, China se enfrentaba a una disminución del suministro de un gas que apenas produce a nivel nacional, viendo como dos de sus tres principales fuentes extranjeras se veían afectadas con pocos meses de diferencia. La respuesta no fue buscar a toda prisa un nuevo proveedor en algún otro lugar del mundo, el tipo de medida que toma un país cuando todavía cree que la escasez es temporal. El objetivo era asegurar el escaso suministro nacional restante y esperar que la escasez nunca afectara a las máquinas destinadas a cerrar una brecha tecnológica de 20 años. Piense en lo que esto significa realmente para un programa tan ambicioso. Se puede aplicar ingeniería inversa a una fuente de luz, con el tiempo y el número suficiente de ingenieros reclutados. Se puede atraer a las mismas personas que solían construir la fuente de luz original a través de un programa de talento en todo el mundo. No se puede solucionar el problema de un gas que solo un puñado de países en la Tierra puede extraer en cantidades útiles mediante el reclutamiento, ni tampoco se puede aumentar su producción mediante prohibiciones. El reclutamiento resuelve un problema de conocimiento. Este es un problema geológico, y la geología no responde a un programa nacional de talento como lo hace una ecuación de física. A la escasez de helio no le importa lo bueno que sea tu equipo de óptica, ni cuántas patentes tenga el diseño de tu electrodo giratorio. Simplemente se acaba. Precisamente por eso, comprar la máquina ASML terminada nunca fue una opción, ni siquiera antes de que existieran los controles de exportación. Una máquina de litografía como esta no es un producto que se compra una vez y se usa indefinidamente. Es una cadena de suministro dinámica. Espejos retrovisores procedentes de Alemania, software de control actualizado constantemente desde los Países Bajos, técnicos de servicio que viajan en avión para solucionar cualquier avería y suministro de gas procedente de todo el mundo. Los controles de exportación no solo bloquean la venta de la máquina en sí, sino también todo el servicio de soporte que necesita para funcionar durante una década. Incluso si China consiguiera mañana mismo un escáner ASML operativo, seguiría necesitando una cadena de suministro de helio que funcione. Precisamente esa cadena de suministro se está restringiendo actualmente en torno al prototipo nacional chino. Construir la máquina desde cero nunca fue realmente una elección entre dos opciones. Era el único camino que quedaba una vez que la primera se cerró. Y todo lo que vino después de esa decisión, los electrodos, los espejos, el helio, implica que China ahora tiene que reconstruir toda una industria de apoyo que al resto del mundo le llevó décadas ensamblar de una sola vez, bajo sanciones. Entonces, ¿en qué situación deja todo esto a la industria en 2026? El principal fabricante de chips de China, SMIC, ya está produciendo chips cercanos a los 5 nanómetros, el nivel de chips que antes requería luz ultravioleta extrema para su fabricación sin necesidad de ninguna máquina EUV, según un informe de Power Electronics News de febrero de 2026.
Sí, lo logra pasando sus herramientas de ultravioleta profundo existentes por la misma oblea de silicio 4 veces. El proceso consiste en un patrón cuádruple, superponiendo patrones hasta que el resultado final se aproxima al que se obtendría con una sola pasada de EUV. Imagínese calcar el mismo dibujo complejo 4 veces en la misma página, añadiendo en cada pasada detalles que la anterior no pudo capturar por sí sola, y teniendo que alinear cada pasada con la anterior con un margen menor que el de un virus, o se desechará todo el chip. Funciona, lleva funcionando años. Sin embargo, es más lento, consume muchos más materiales y tiempo de procesamiento por chip, y produce un menor porcentaje de chips utilizables en cada lote, ya que cada pasada adicional por la máquina supone una mayor probabilidad de que algo falle en la oblea. SMIC ha estado utilizando esa solución alternativa precisamente porque hasta ahora no ha tenido otra opción, y cada chip que sale de esa línea cuesta más fabricar y tarda más tiempo en producirse que si una máquina EUV en funcionamiento realizara el trabajo en una sola pasada. Si multiplicamos ese coste y ese tiempo extra por cada chip avanzado que necesita actualmente toda la industria nacional china, la magnitud del premio que se esconde tras ese prototipo de Shenzhen empieza a hacerse evidente. Ese es el verdadero peso que recae sobre el prototipo de Shenzhen. Si esta máquina funciona y lo hace a un volumen de producción sostenido real, China dejará de necesitar por completo la solución alternativa de 4 pasadas, y la brecha de rendimiento y la brecha de costos que la separan del resto de la industria mundial de chips comenzarán a cerrarse rápidamente, con consecuencias que se extenderán mucho más allá de las fronteras de China, a todas las cadenas de suministro que actualmente dan por sentado que Pekín se mantendrá un paso atrás. Si no funciona, si los electrodos se desgastan más rápido de lo que una línea de producción puede tolerar, si el suministro de helio sigue estrechándose en lugar de estabilizarse, si el sistema de vacío detrás de esa fuente de luz nunca alcanza, ni de lejos, la precisión que ASML tardó 20 años en perfeccionar, SMIC seguirá realizando 4 pasadas a través de máquinas construidas para una generación anterior de chips, y la brecha se mantendrá donde ya está. Fuentes chinas ya señalan el año 2030 como el año más realista para descubrir qué futuro se producirá realmente. Algunos informes vinculados al Estado hablan de 2028. Nadie serio dentro de este programa lo considera resuelto hoy en 2026. Y quienes lo financian lo saben mejor que nadie. Lo que China construyó en realidad es una apuesta dividida entre 2 instituciones: el diseño de una fuente de luz de un desertor reclutado y una cadena de suministro de helio importado cada vez más frágil, apostando a que una versión más rudimentaria de la idea de ASML pueda funcionar a gran escala. Que esa apuesta dé frutos antes de 2030 depende de que un electrodo giratorio sobreviva meses en condiciones de fábrica, de una cadena de espejos que nadie fuera de Shenzhen ha verificado, y de un gas que Pekín acaba de decidir dejar de vender a todo el mundo, incluso, al parecer, a sí misma. Esa es la máquina que se encuentra en la fábrica esta noche, todavía a años de demostrar que puede hacer lo único para lo que fue construida. Cada subsistema interno, la luz, la óptica, el vacío, el gas que lo mantiene todo estable, debe funcionar simultáneamente durante meses para que esto pueda considerarse algo más que una costosa prueba de concepto. Si alguna vez logrará realmente superar a ASML es una incógnita. Why la respuesta a cómo China terminó estando 20 años por detrás
en esta tecnología y quién resolvió realmente la parte que China aún no puede. Esa historia está en el vídeo que se muestra en pantalla ahora mismo.